Volví a la vida en el momento en que mi madre me llamó por mi nombre. Una madre grita el nombre de su hijo en los pasillos de un hospital en Puebla, y los monitores que marcaban muerte cerebral comenzaron a mostrar actividad después de 3 días. Lo que pasó después desafió todo lo que los médicos creían posible sobre la vida y la muerte. Hoy te voy a contar la historia más impactante que he escuchado en mis años documentando milagros médicos. Una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder del amor maternal y los límites de la ciencia. Si alguna vez has sentido que el amor puede mover montañas, prepárate para descubrir que también puede traer a alguien de vuelta del otro lado. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar cambiará tu perspectiva sobre la vida para siempre. ¿Alguna vez has imaginado el sonido que hace una familia cuando se rompe por completo? Así comenzó la pesadilla de los Hernández en el Hospital General de Puebla, cuando los médicos pronunciaron las palabras que ningún padre quiere escuchar. Diego Hernández era un joven de 28 años, ingeniero civil con una sonrisa contagiosa y ojos color miel que brillaban cada vez que hablaba de sus proyectos. Alto, de complexión atlética y con ese carisma natural que lo convertía en el alma de cualquier reunión familiar, Diego era el orgullo de sus padres. Trabajaba en la construcción de un puente en las afueras de Puebla cuando su vida cambió para siempre. Sus compañeros de trabajo lo describían como el ingeniero más dedicado que habían conocido, siempre el primero en llegar al sitio y el último en irse. Tenía la costumbre de revisar personalmente cada detalle de la construcción, una obsesión por la perfección que había heredado de su padre. Era un martes lluvioso de septiembre cuando la viga de acero se desprendió de la grúa. El impacto fue tan violento que los trabajadores pensaron que no habría sobrevivientes. Diego fue trasladado de emergencia al hospital, con traumatismo cráneoencefálico severo y múltiples fracturas. Los médicos lucharon durante horas para estabilizarlo, pero las noticias que llegaban eran cada vez más desalentadoras. La lluvia seguía cayendo sobre Puebla, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba sucediendo. Los paramédicos que lo atendieron dijeron después que nunca habían visto a alguien luchar tanto por mantenerse vivo durante el traslado, como si algo dentro de él se negara a rendirse. Su hijo presenta muerte cerebral, fueron las palabras que el doctor Ramírez, un neurólogo experimentado de cabello canoso y mirada compasiva, tuvo que pronunciar frente a la familia. Las máquinas están manteniendo sus funciones vitales, pero la actividad cerebral ha cesado completamente. No hay respuesta a estímulos, no hay reflejos, no hay esperanza de recuperación. Sus palabras resonaron en la sala como martillazos, cada sílaba clavándose profundamente en el corazón de la familia. El doctor había dado este tipo de noticias cientos de veces, pero nunca se acostumbraba al dolor que veía en los ojos de los familiares. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en la mirada de la madre que lo inquietaba. La sala de espera se llenó de un silencio sepulcral. El padre de Diego, un hombre fuerte y trabajador, se desplomó en una silla mientras sus hermanos menores lloraban inconsolablemente. Pero había alguien que se negaba a aceptar esas palabras: Carmen, su madre. Una mujer de 52 años, maestra de primaria, pequeña de estatura pero con una fuerza interior que había guiado a su familia durante décadas. Sus ojos, normalmente dulces y llenos de paciencia por sus alumnos, ahora mostraban una determinación férrea que asustaba a quienes la conocían. Era la misma mujer que había criado a 3 hijos trabajando doble turno, que había vendido tortillas en la calle para pagar sus estudios, y que nunca había dejado que las adversidades quebraran su espíritu. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Los médicos explicaron los procedimientos, hablaron de donación de órganos, de la necesidad de desconectar los aparatos. Carmen escuchaba todo en silencio, con los ojos fijos en su hijo, como si pudiera verlo respirar por sí mismo solo con la fuerza de su voluntad. Su cabello castaño, normalmente perfectamente peinado, ahora lucía desordenado tras días sin dormir. Sus manos, pequeñas pero firmes, nunca soltaron las de Diego. Las enfermeras comentaban entre ellas que nunca habían visto a una madre tan conectada con su hijo inconsciente, como si mantuviera una conversación silenciosa que solo ellos dos podían entender. Los otros familiares intentaban convencerla de que fuera a casa a descansar, pero Carmen se aferraba a esa cama como si fuera su última conexión con la vida de su hijo. ¿Qué hace una madre cuando el mundo entero le dice que su hijo ya no está, pero su corazón sigue sintiendo su presencia? La respuesta estaba a punto de reescribir las reglas de la medicina. Los médicos habían confirmado el diagnóstico con toda la tecnología disponible: electroencefalograma plano, ausencia total de reflejos del tronco cerebral, ninguna respuesta a estímulos dolorosos. Según todos los protocolos médicos, Diego ya no estaba vivo.
Su cuerpo se mantenía funcionando únicamente gracias a los ventiladores mecánicos y las máquinas que bombeaban medicamentos directamente a su torrente sanguíneo. El doctor Ramírez había convocado a un panel de especialistas de la Ciudad de México y Monterrey para confirmar el diagnóstico, y todos llegaron a la misma conclusión devastadora. Los estudios de flujo sanguíneo cerebral mostraban actividad nula, las pruebas de apnea confirmaban la ausencia de respiración espontánea, y los reflejos pupilares habían desaparecido por completo. La familia comenzó el proceso de despedida. Su padre, Roberto, un hombre de 55 años con manos curtidas por años de trabajo en la construcción, se acercó a la cama con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hijo, fuiste el mejor regalo que la vida me dio», susurró mientras acariciaba el cabello de Diego. «Cuida a tu abuelo allá arriba». Sus hermanos, Miguel de 24 años y Sofía de 22, estudiantes universitarios que siempre habían visto a Diego como su héroe, se despidieron entre sollozos. Miguel, que estudiaba arquitectura siguiendo los pasos de su hermano mayor, le prometió que terminaría el puente que Diego había estado construyendo. Sofía, futura maestra como su madre, le susurró al oído todos los secretos que nunca le había contado, como si Diego pudiera llevarlos consigo al otro lado. Los tíos, primos y amigos desfilaron por la habitación, cada uno dejando un pedazo de su corazón junto a esa cama. Pero Carmen permanecía inmóvil junto a la cama, como una estatua de dolor y esperanza. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas pero firmes en su determinación, no se apartaban del rostro de su hijo. «No te vas a ir», le repetía una y otra vez, acariciando su frente. «Mamá está aquí, mi amor. Mamá no se va a rendir». Había algo en su forma de hablarle que llamaba la atención de todo el personal del hospital. No le hablaba como a un moribundo, sino como a un hijo que simplemente estaba dormido profundamente. Le contaba sobre el clima, sobre los alumnos de su escuela que preguntaban por él, sobre las flores que había plantado en el jardín y que ya estaban floreciendo. Sus palabras llenaban el silencio de la habitación con una calidez que contrastaba dramáticamente con el frío ambiente hospitalario. Durante 72 horas, Carmen no se movió de esa silla. No comió, apenas bebió agua, no durmió. Las enfermeras intentaron convencerla de que descansara, pero ella se negaba rotundamente. «Si me voy, él se va conmigo», decía con una convicción que ponía los pelos de punta. Su hermana mayor, María, intentó llevarla a casa, pero Carmen se aferraba a la cama como si fuera su última conexión con la vida. Durante las noches, cuando el hospital se sumía en la penumbra, Carmen desarrolló una rutina que conmovía a quienes la observaban. Le cantaba las canciones de cuna que había usado cuando Diego era bebé, le recitaba los poemas que había aprendido en la escuela, y le contaba historias de cuando era pequeño y se escondía debajo de su cama durante las tormentas. Su voz, aunque quebrada por el cansancio, nunca perdía esa ternura maternal que había caracterizado su relación con Diego desde el momento en que nació. La presión del hospital y la familia aumentaba cada hora. Los médicos necesitaban tomar decisiones, había otros pacientes que necesitaban cuidados intensivos, y mantener a Diego conectado a las máquinas sin esperanza de recuperación era un dilema ético que pesaba sobre todos. El doctor Ramírez había visto casos similares durante sus 30 años de carrera, pero nunca había enfrentado a una madre tan determinada a no rendirse. El hospital había implementado protocolos estrictos para estos casos, pero Carmen había tocado algo profundo en el corazón del personal médico. Las enfermeras turnaban para acompañarla, los médicos internos pasaban más tiempo del necesario revisando a Diego, y hasta los trabajadores de limpieza se detenían para preguntarle si necesitaba algo. Había algo en su amor inquebrantable que inspiraba a todos los que la rodeaban. El viernes por la noche, cuando las luces del hospital se atenuaron y el silencio envolvió la unidad de cuidados intensivos, Carmen sintió que algo estaba cambiando. No sabía exactamente qué, pero había una energía diferente en el aire. Sus manos temblaron mientras tomaba las de Diego, y por primera vez en 3 días, cerró los ojos y comenzó a rezar con una intensidad que jamás había experimentado. Era como si todas las oraciones que había hecho durante su vida se hubieran estado preparando para este momento. Rezó a todos los santos que conocía, le pidió a la Virgen de Guadalupe que intercediera por su hijo, y finalmente, con una voz que venía desde lo más profundo de su alma, le habló directamente Dios con la honestidad brutal de una madre desesperada que no tenía nada más que perder. ¿Alguna vez has escuchado el grito de una madre que se niega a dejar ir a su hijo? Lo que pasó esa madrugada en el hospital desafió todo lo que sabemos sobre el poder del amor maternal. Era las 3:47 de la madrugada del sábado cuando algo se quebró dentro del pecho de Carmen. Había estado conteniendo sus emociones durante días, manteniéndose fuerte para Diego, pero en ese momento de silencio absoluto,
sintió que el peso del mundo se desplomaba sobre ella. Las máquinas continuaban su ritmo mecánico, los monitores mostraban líneas rectas, y la realidad comenzó a golpearla con una fuerza devastadora. En ese momento, recordó vívidamente el día que Diego nació, cómo había luchado durante 18 horas de labor de parto, cómo había sido el primer llanto que escuchó al salir del vientre. Recordó las noches cuando era bebé y ella se despertaba instintivamente segundos antes de que él comenzara a llorar, como si hubiera una conexión invisible entre sus almas. Recordó cada fiebre, cada pesadilla, cada momento de dolor que había compartido con su hijo durante 28 años. «No te puedes ir, Diego», gritó de repente, rompiendo el silencio sepulcral de la unidad de cuidados intensivos. Su voz, normalmente suave y melodiosa, se transformó en un rugido primitivo que salió desde lo más profundo de su alma. «No te puedes ir sin despedirte de tu mamá». Las enfermeras del turno nocturno corrieron hacia la habitación, pensando que había ocurrido una emergencia. Pero cuando llegaron, encontraron a Carmen de pie junto a la cama, temblando no de miedo, sino de una fuerza que parecía venir de otra dimensión. Sus ojos brillaban con una intensidad que ninguna de ellas había visto jamás, como si estuviera canalizando toda la energía del universo hacia ese momento. El grito había sido tan potente que había despertado a pacientes en habitaciones distantes, y algunos familiares en la sala de espera se habían puesto de pie, sintiendo que algo extraordinario estaba sucediendo. Pero Carmen no se detuvo ahí. Con una fuerza que no sabía que tenía, se levantó de la silla y tomó el rostro de Diego entre sus manos. Sus lágrimas caían sobre las mejillas de su hijo mientras le hablaba con una intensidad que hacía temblar las paredes. «Dieguito, mi niño hermoso, mi Dieguito del alma», le decía usando el apellido que había nacido cuando él era apenas un bebé. «No te vayas sin decirle a mamá que me amas». Su voz se había vuelto más íntima, más personal, como si hubiera regresado a esos momentos privados entre madre e hijo que habían compartido durante décadas. Era el mismo tono que había usado cuando Diego tenía 5 años y se había fracturado el brazo, cuando tenía 15 y había llegado llorando por su primera desilusión amorosa, cuando tenía 20 y había dudado si podría terminar la carrera de ingeniería. Era la voz de una madre que conocía cada fibra del ser de su hijo. La enfermera de turno, una mujer experimentada llamada Patricia, intentó calmar a Carmen, pero se detuvo cuando vio algo en los ojos de esa madre que la conmovió hasta los huesos. Era la mirada de alguien que estaba luchando contra la muerte misma, que se negaba a aceptar lo inaceptable. «Dieguito, mi amor, abre los ojos para mamá», seguía suplicando Carmen, su voz quebrándose pero manteniendo esa fuerza sobrenatural. Patricia había trabajado en cuidados intensivos durante 15 años, había visto a cientos de familias despedirse de sus seres queridos, pero nunca había presenciado algo así. Era como si Carmen estuviera teniendo una conversación real con Diego, como si esperara genuinamente una respuesta. Su forma de acariciar el rostro de su hijo, de acomodar su cabello, de susurrarle al oído, todo parecía tan natural y lleno de vida que por un momento Patricia se preguntó si realmente Diego estaba tan lejos como indicaban las máquinas. Lo que siguió fue el momento más extraño que Patricia había presenciado en sus 15 años de experiencia. Carmen comenzó a contarle a Diego todos los recuerdos de su infancia, como había sido su primer día de escuela, las noches en que se metía en su cama cuando tenía pesadillas, los domingos de fútbol cuando gritaban juntos los goles de su equipo favorito. Su voz se volvió más suave, más íntima, como si estuviera arrullando a un bebé. Le recordó el día que había construido una casa del árbol en el patio, como había llorado cuando su perro murió, la vez que había vendido limonada para comprarle un regalo del Día de las Madres. Cada recuerdo era contado con una vivacidad que hacía que la habitación se llenara de imágenes del pasado, como si el tiempo hubiera regresado a esos momentos felices que madre e hijo habían compartido. «Dieguito, ¿te acuerdas cuando te enfermaste de sarampión y mamá se quedó despierta toda la noche poniéndote compresas frías?», le susurró, acariciando su cabello exactamente como lo hacía cuando era pequeño. «No te dejé ni un segundo, mi amor. Y tampoco te voy a dejar ahora». En ese momento, algo en la habitación cambió. El aire se sentía diferente, como si hubiera una presencia invisible que observaba la escena. Las máquinas seguían emitiendo sus sonidos mecánicos, pero había algo más, algo que Patricia no podía explicar pero que sentía en cada poro de su piel. Era como si las palabras de Carmen estuvieran creando un puente invisible entre dos mundos, y Diego estuviera parado en el medio, decidiendo hacia cuál lado caminar. Patricia se quedó parada en la puerta, sin saber si intervenir o respetar ese momento sagrado entre madre e hijo. Había algo en la forma en que Carmen pronunciaba ese nombre, Dieguito, que la hacía sentir que estaba presenciando algo más grande que un simple acto de amor maternal. Era como si las palabras tuvieran un poder especial,
una conexión que trascendía la vida y la muerte. En sus años de experiencia, había visto a muchas madres luchar por sus hijos, pero nunca había sentido que las palabras pudieran tener un peso físico real, que pudieran alterar la realidad misma. Por primera vez en su carrera, Patricia se preguntó si realmente conocía todos los misterios que guardaba la vida humana. ¿Creías que los milagros solo existen en las películas? Lo que pasó en los siguientes 30 segundos cambió para siempre la forma en que los médicos de ese hospital entienden la vida y la muerte. Eran las 4:03 de la madrugada cuando lo imposible sucedió. Carmen estaba susurrando Dieguito, mi amor por centésima vez esa noche, cuando sintió algo que la hizo quedarse completamente inmóvil. La mano de Diego, que había estado fría e inerte durante 3 días, ejerció una presión casi imperceptible sobre la suya. Al principio pensó que era su imaginación, el producto de 3 días sin dormir y el agotamiento emocional. Pero entonces vio algo que la hizo gritar con más fuerza que nunca. Los párpados de Diego se movieron. No fue un espasmo muscular, no fue una contracción involuntaria. Fue un movimiento deliberado, como si estuviera luchando por despertar de un sueño profundo. «Enfermera, enfermera, venga rápido», gritó Carmen, sin soltar la mano de su hijo, sintiendo como la presión se hacía más fuerte cada segundo. Patricia corrió hacia la cama pensando que Carmen había tenido una crisis nerviosa, pero cuando miró los monitores, su rostro se transformó por completo. Los números que habían permanecido estables durante días comenzaron a cambiar. La presión arterial se incrementó, la frecuencia cardíaca mostró variaciones, y lo más impresionante, el electroencefalograma comenzó a mostrar actividad cerebral donde antes solo había líneas rectas. «Doctor Ramírez, necesito que venga a la habitación 307 inmediatamente», habló Patricia por el intercomunicador, con una voz que temblaba de emoción y desconcierto. «Es urgente». Mientras esperaban al doctor, Diego comenzó a mover los dedos de ambas manos, luego los pies, y finalmente, en un momento que Carmen recordaría por el resto de su vida, abrió los ojos. No fueron los ojos vidriosos de alguien en estado vegetativo. Fueron los ojos color miel de su hijo, con esa mirada profunda y consciente que ella conocía desde que era un bebé. Diego miró directamente a su madre, y aunque no podía hablar debido al tubo de respiración, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como si hubiera estado esperando escuchar su voz para encontrar el camino de regreso. El doctor Ramírez llegó corriendo, seguido por un equipo de médicos residentes que habían escuchado los rumores de lo que estaba pasando. Cuando vio los monitores, su rostro se puso pálido. «Esto es médicamente imposible», murmuró, revisando los equipos para asegurarse de que no hubiera un error técnico. «Llevamos 72 horas confirmando muerte cerebral. Estos aparatos no pueden estar funcionando mal todos al mismo tiempo». Pero Diego no solo había despertado. Cuando el doctor le pidió que moviera la mano derecha, lo hizo inmediatamente. Cuando le pidió que parpadeara 2 veces, cumplió la orden sin dudar. Su cerebro no solo había vuelto a funcionar, sino que estaba respondiendo de manera coherente y coordinada. En 30 años de carrera, nunca había visto algo así, admitió el doctor Ramírez, con lágrimas en los ojos. Esto va a cambiar todo lo que creemos saber sobre el coma y la muerte cerebral. ¿Qué es lo que realmente conecta a una madre con su hijo más allá de la vida y la muerte? La respuesta que encontraron los médicos de Puebla cambió para siempre la forma en que entienden el poder del amor maternal. La recuperación de Diego fue tan extraordinaria como su regreso a la vida. Durante las siguientes semanas, retomó gradualmente todas sus funciones cognitivas y motoras. Los médicos realizaron decenas de estudios, resonancias magnéticas, electroencefalogramas avanzados, y consultaron con especialistas de todo México y el extranjero. Todos llegaron a la misma conclusión: lo que había pasado no tenía explicación científica convencional. «Hemos documentado cada segundo de este proceso», explicó el doctor Ramírez durante una conferencia médica en la Ciudad de México. Los estudios muestran que Diego experimentó una recuperación neurológica completa después de 72 horas de muerte cerebral confirmada. No hay precedentes en la literatura médica mundial. Su caso se convirtió en objeto de estudio en universidades de medicina de toda América Latina. Pero lo más impactante no fueron los resultados médicos, sino el testimonio del propio Diego cuando pudo hablar nuevamente. «Recuerdo perfectamente la voz de mi mamá», les contó a los médicos con lágrimas en los ojos. «Estaba en un lugar oscuro, pero cada vez que ella decía, Dieguito, yo sentía como si hubiera una luz que me jalaba de regreso. Su voz fue literalmente mi camino de regreso a casa». Carmen, que ahora es estudiada por psicólogos especializados en vínculos familiares, describe esa experiencia como el momento más poderoso de su vida. «Yo sabía que mi hijo me podía escuchar,
dice con una sonrisa que ilumina todo su rostro. Una madre siempre sabe cuando su hijo la necesita, no importa que tan lejos esté. El amor de una madre no conoce límites, ni siquiera los de la muerte. Hoy, Diego ha regresado completamente a su vida normal. Trabaja como ingeniero, practica deportes, y mantiene una relación aún más estrecha con su madre. Su historia se ha convertido en un símbolo de esperanza para familias que enfrentan situaciones similares en hospitales de todo el mundo. Los médicos que trabajaron en su caso ahora se toman más tiempo para escuchar a las madres que se niegan a rendirse. El Hospital General de Puebla creó un protocolo especial llamado Protocolo Carmen, que permite a las familias pasar más tiempo con sus seres queridos antes de tomar decisiones definitivas sobre desconectar equipos de soporte vital. Hemos aprendido que hay aspectos del amor familiar que la ciencia aún no comprende completamente, reconoce el Dr. Ramírez. Y tal vez nunca los comprenda, pero eso no significa que no debamos respetarlos. El amor de una madre trasciende todo lo que creemos posible. La historia de Carmen y Diego nos demuestra que hay fuerzas en este universo que van más allá de lo que la ciencia puede explicar, y que la conexión entre una madre y su hijo puede ser más poderosa que la misma muerte. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue el destino, un milagro divino, o simplemente el poder inexplicable del amor maternal lo que trajo Diego de vuelta a la vida? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros sí existen, y suscríbete al canal para más historias que te van a tocar el corazón y cambiar tu perspectiva sobre la vida. Porque a veces, las historias más increíbles son las que realmente sucedieron.